Buenos días, mis estimados estudiantes, paz y bien. Eh, Gracias por que Dios permite que estos medios existan y por eso tenemos este encuentro en nuestra clase. Vamos a comenzar a ver en este segundo periodo, de acuerdo a las temáticas que hemos establecido, en el aprendizaje, y vamos a iniciar con el primer tema, que es el neoliberalismo en América Latina. Entonces vamos a iniciar con la pregunta primero: ¿qué es el neoliberalismo? Teniendo como concepto, es una política económica, ¿sí? Es el modelo que sirve para encarar la crisis. A mí este término me llama mucho la atención, es cuando encara la crisis de un sistema capitalista que estamos manejando. Y eso nos hace pues despertar de cierta forma qué hay más allá de eso, ¿sí? Y cuando decimos que ese modelo es un conjunto, nos lleva a unos fenómenos políticos, ¿sí? Sociales y económicos, que es lo que hace el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo es inseparable del imperialismo y de la globalización, pero su fundamento totalmente, como lo decimos acá, está entre el sistema capitalista. ¿Qué es lo que vamos a ir mirando? ¿Qué nos propone? Nos propone varios aspectos dentro de este neoliberalismo. ¿Qué propone? Primero, pues tenemos una actividad, ¿sí? Esa actividad que nosotros llamamos dentro del neoliberalismo que realiza el Estado, que queda en manos de particulares. ¿Qué hace primero? Entonces, el Estado está siempre observando qué es lo que hacen los demás, las grandes empresas, diferentes mecanismos, y se está manejando a nivel global. ¿Qué es lo que busca el Estado? Privatizar. ¿Qué privatiza? Las empresas, ¿cierto? Y eso es lo que a diario, de cierta manera, vive haciendo, ¿cierto? ¿Qué abre? Dentro del neoliberalismo, ¿qué propone? Abrir las fronteras. Entonces, abren fronteras para ¿qué? Las mercancías. Eso es lo que está haciendo, propone eso. Entonces, y al tener al abrirse, pues los capitales, los flujos son movidos, se hace financiero. Por eso se reduce el tamaño del Estado. ¿Por qué? Porque prima el capital, lo grande, lo que se quiere, lo que se va a buscar siempre. Pero no debemos olvidar que hay unas políticas que se van estableciendo. Yo las voy a ir mencionando y pues vamos a ir explicando cada una de ellas. Entonces están las políticas macroeconómicas, ¿sí? Que este es como lo importante. De ahí se desglosa otro mundo de cosas dentro de esas políticas macroeconómicas. Cuando hablamos macro, sabemos que es lo grande, ¿sí? Y está todos ahí incluidos dentro de esa forma, de ese mismo sistema, ¿sí? Cuando tenemos eso, entonces aparece las políticas, primero va apareciendo las políticas fiscales. Cuando hablamos de ese término, de las políticas fiscales, está en observación cómo se está manejando el sistema a nivel de globalización. Hablamos de la política monetaria. Entonces hay una política monetaria. ¿Sí? Vamos a hablar también de la liberación. Entonces hay una liberación. Cuarto, hay una participación amplia entre agentes en el mercado sin monopolios, ¿sí? Recuerde que pues el mercado siempre está
eh, basado en que los monopolios los vamos a tener, ¿sí? Va a haber personas que siempre van a estar buscando cómo lograr quitar algo, ¿sí? Siempre estamos buscando un trueque. Pongo ejemplos comunes. A mí me interesa algo y pues yo busco un beneficio y ese beneficio pues lo pongo a mi disposición, es lo que yo voy haciendo. Mayor productividad, también sea la mano de obra, el abarcamiento de los bienes y servicios y el aumento de niveles de consumo. ¿Qué hace esto? Pues esto es lo que hace la política macroeconómica. Está globalizada, está metida, está sumergida ahí. Y eso es lo que va proponiendo de cierta forma unos estilos dentro de la macroeconomía. Yo quiero que ustedes piensen un momentico cómo nuestro sistema global se va haciendo, se va enfatizando. Todas las políticas monetarias que hablábamos ahorita se hace restrictivas, es decir, no tiene algún avance, pero sí aumenta la tasa de interés, las monedas extranjeras, evita los ciclos de mercado. Me explico, muchachos. Cuando hablamos de las políticas monetarias, nosotros siempre estamos pendientes del aumento de la tasa de interés. Cuando alguien hace un préstamo, uno siempre mira o se fija en qué interés está. Cuando se compra algo a cuotas, lo que llamamos nosotros siempre o tenemos la palabra común que es a crédito, cómo se va dando. Y si nosotros vamos a una tienda, a un supermercado o especialmente en las tiendas comunes, nosotros vemos que la libra de arroz vale 1.800 pesos, ¿sí? Pero en el mercado normal puede valer 1.400, pero recuerde que la persona necesita ganar un poquito más porque va sumando el transporte, suma todo lo que hizo, lo que fue ejecutando. Y nosotros pues nos valemos de la moneda extranjera, el valor, ¿sí? Por ejemplo, ahorita el dólar, ¿cómo lo encontramos? El euro, ¿cierto? Cuando antiguamente, hace 14 años, en nuestra frontera, como el valor del bolívar era importante, pues ya ahorita no tiene ese valor. ¿Cuáles son las políticas fiscales restrictivas? Aumentar los impuestos sobre el consumo. Una de las grandes políticas restrictivas fiscal es eso. Si vemos, va aumentando, ¿sí? Y hay formas de también eliminar el impuesto, ¿sí? Entonces yo tengo una gran empresa, pero yo aporto, entonces yo evito pagar esos impuestos fiscales haciendo una obra social, ¿sí? Entonces, como yo, por ejemplo, ahorita en esta realidad, pues yo digo que voy a donar 100 millones de pesos a una obra, tal, entonces, usted donó, entonces eso figura un registro, entonces eso evita que usted más adelante tenga esa cancelación. ¿Pero qué consiste? Consiste que, en últimas, todo lo que hemos venido hablando, la concepción del capitalismo radical. Se está absolutizando el mercado, el método, el medio, el fin. El humano de hoy en día o la persona hoy en día ha buscado ser racionalmente. Yo quiero que ustedes en un momentico vayan pensando cómo esto va recreando de cierta forma un pensamiento, una estructura total, ¿sí? Hablamos de un neoliberalismo, hablamos de libertades de pensamiento, pero la crítica de ustedes como estudiantes de 11 deben llevarlos a mirar las raíces, fuentes, ¿sí? Esas fuentes que vamos haciendo. Por eso, fijémonos acá en este tablero, está blanco, pero ¿por qué está blanco? Porque necesita empezar a llenarse una estructura, pues así tiene que ser nuestra mente, nuestro estilo y nuestra forma. El neoliberalismo, como es un orden económico capital, pues se dice que tuvo su origen en los años 70, ¿sí? A consecuencia de las crisis ocasionadas por las fallas del modelo de Estado de benefactor, ¿sí? Que se desarrolló ¿qué? Plenamente en la década de los 80, cuando los gobiernos de Gran Bretaña y de Estados Unidos, ¿qué implementaron ellos? Pues unas medidas
de aranceles, que es lo que manejaba Inglaterra, y Estados Unidos manejaba la liberación comercial. ¿Qué fue lo que aceleró? Pues aceleró un proceso de comportamiento hacia las competencias entre los bloques económicos, dando que el lugar de la globalización, lo que hoy en día pues tenemos. Pero no olvidemos que el neoliberalismo es una doctrina, ¿sí? Que ha sustentado una verdadera guerra económica contra la mayoría de la población, que son los asalariados. ¿Quiénes sufren? Pues la gente que está en común, la que vive el diario vivir, ¿sí? Por eso las políticas son decididas por los centros de poder financiero, a los que se les denomina como la globalización, los que manejan la economía, la tasa. ¿Qué pretende? Pues alcanzar una eficiencia económica modernizada, que busca principios oscuros, que vivimos en un dogmatismo, podemos decirlo, es un totalitarismo, ya que pretende pues imponer un modelo único. Y si nosotros al mirar esta consecuencia, pues yo quiero que cada uno de ustedes piense cómo podemos avanzar en este medio, cómo podemos buscar de cierta forma estructuras. No olvidemos que eso es lo que trata de que cada uno de nosotros busquemos un pensamiento. Muchachos, seamos críticos ante unas realidades de lo que se nos presenta en el diario vivir. ¿Son consecuencias? Sí, consecuencias. Por ejemplo, lo que estamos viviendo con el COVID. Son consecuencias que nos tienen que llevar a pensar estructurar una economía financiera sin dañar, sin perjudicar al menos desfavorecido. Entonces, en la próxima clase voy a ir tratando poco a poco y vamos a empezar a hablar de un tema muy interesante que es la deuda externa.